cómo protegen sus organizaciones los mejores CISOs del mundo. ¿Qué novedades e innovaciones ofrecen los actores más relevantes en el mercado de la ciberseguridad? ¿Hacia dónde están impulsando el sector los gurús y expertos más destacados? Bienvenido a Eleven Paths Radio. Descubre en nuestro podcast las claves que te ayudarán a proteger la información de tu organización y de tus clientes. Mi nombre es Gonzalo Álvarez Marañón y te acompañaré en este programa junto a las voces más influyentes en el panorama actual de la ciberseguridad. El objetivo principal del CISO no es proteger la tecnología, sino salvaguardar el negocio. Se trata por ello de un puesto que ha cobrado especial relevancia. En este nuevo episodio pasamos de nuevo revista a la vida del CISO, a sus dificultades y retos en el día a día. Y hoy nos acompaña Juan Cobo Páez, CISO global de Ferrovial. Muy buenas, Juan. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Lo primero de todo, muchas gracias por aceptar la invitación para esta conversación. Muchas gracias a vosotros, es un placer. Tú, Juan, has sido desarrollador, analista, consultor de software y en los últimos 12 años has estado desempeñando el puesto de CISO global de Ferrovial. Pero cuéntanos, ¿cuál fue tu primera experiencia con un ordenador? Con un ordenador. Pues diría que, pues no sé cuántos años tendría, 12, 13 años, que mi padre por ahí me regaló un Spectrum, no me compraron un Spectrum, esa fue la primera. O sea, tú fuiste también de los del mítico ZX Spectrum con las casetes. Todavía lo echo de menos. Y yo creo que ahí empecé, obviamente primero a jugar y luego pues a cacharrear un poco con el ordenador y las posibilidades que te daba, que eran muy, muy pocas, ¿no? Y luego seguro que ya en el instituto, creo recordar, había prácticas empezaban estas prácticas de informática. Aquellos IBM con 2 disqueteras, ¿no? Estas cosas. Eso es lo que estoy recordando ahora vagamente, ¿no? Pero ahí empecé. ¿Y cómo luego te iniciaste en el mundo de la ciberseguridad? Bueno, es una buena pregunta. Yo trabajé en Telefónica bastantes años. Trabajé en aproximadamente 5 años y estaba en un área que se dedicaba a la ingeniería de software y a la calidad. Uh-huh. Pues en su día aquí en Ferrovial buscaban a una persona, un responsable para los temas que tenían que ver con calidad de software y todo el tema de procedimentar, procesos, pero también venía como ahí una coletilla de inseguridad. Y cuando entré aquí, lo de inseguridad quería decir un poco empezar a darle forma a lo que era la función de seguridad como se entendía hace muchos años dentro de una función de IT, es decir, había como distintas disciplinas que estaban dispersas por varias funciones, era un poco tener una visión general de aquello, empezar a encargarse de lo que era la antigua LOPD para los temas de sistemas, etcétera, muy poquita cosa. Lo que pasa es que, como ha ido pasando en general, la seguridad cogió velocidad, cogió protagonismo y hasta nuestros días, ¿no? Digamos, en un recorrido bastante bonito, interesante y lleno de esfuerzo y dedicación, ¿no? Durante estos 12 años. Empecé, realmente me dedicaba a la calidad y a la ingeniería de software hace mucho tiempo. Uh-huh. Y yo leí hace un tiempo una estadística que decía que 1 de cada 5 CISOs se hace alcohólico o cae en las drogas. Sí. ¿Tan dura es la vida del CISO, Juan? Sí es dura. Lo que pasa es que yo creo que nos vamos acostumbrando, ¿no? O sea, en el fondo es una figura de bastante responsabilidad o de responsabilidad creciente dependiendo de la empresa, y todos los días hay que lidiar con muchos problemas. No te quiero decir ya en una empresa como Ferrovial, que tiene presencia en muchas geografías, con diversidad de negocios, y esto al final son diversidad de problemas a cualquier hora, digamos en un entorno en el que no se pone el sol. Entonces te puedes imaginar que sí. Yo no me doy a la bebida, tampoco no quiero decir que tampoco a las drogas, ¿no? Me gusta la cerveza, me gusta bastante, pero vamos, pues me lo puedo creer, ¿eh? No, tú eres de los otros 4. No sé si es de los 4 porque sufrimos bastante, ¿no? Pues cuéntanos algo de esa vida, Juan. Los CISOs se enfrentan a todo tipo de retos en su día a día y, en tu experiencia, ¿cuál dirías que es uno de los retos más formidables? Formidables, yo diría que es como transformar la cultura de una compañía, de una organización, digamos, para hacerla sensible con la ciberseguridad, ¿vale? O sea, en el fondo yo creo que a lo que nos dedicamos los CISOs, sobre todo si tienes una figura ya, digamos, no estrictamente técnica, sino, digamos, algo más pegada a la dirección de una compañía, pues nuestro principal rol es el de transformar la cultura de la compañía y prepararla
voy a decir, enfrentarse a los riesgos que en materia de ciberseguridad tenemos que abordar, ¿no? Ese camino es muy interesante, es muy bonito y es un gran reto, ¿no? Es lo que hemos estado haciendo en Ferrovial durante estos años, es transformar la percepción del riesgo en materia de ciberseguridad y el cómo gestionarlo, pues, a lo largo de tantos años. Claro, porque mencionas la cultura de la empresa, ¿no? La cultura de ciberseguridad. De hecho, hay un mantra que dice que la seguridad es responsabilidad de todos. Entonces, sí. ¿Cómo puede el CISO contribuir a transformar, a crear esa cultura de ciberseguridad en la que todos se sientan involucrados? Bueno, a ver, la ciberseguridad son muchas cosas. Lo primero hay que entender que la ciberseguridad no es solo tecnología, ¿no? La ciberseguridad tiene que ver, como hemos dicho, con cultura. La ciberseguridad, que es como lo hacemos aquí, lo aproximamos como un proceso, tiene que ver con las personas y entonces al final pues es un reto grande. Un CISO debe ser, digamos, una persona que entienda que esto no es solo tecnología, son más cosas. Tiene que tener la capacidad de llegar a su organización, tiene que ser un buen comunicador, esto es otra de las cosas que un CISO debe tener, y tiene que tener, digamos, la capacidad de transformar el mensaje dependiendo de con quién hable, porque nosotros hablamos con mucha gente, ¿no? Tenemos que hablar con un comité de dirección, o con un consejo de administración, o con un área pequeña en cualquier otro país, y tenemos que modular nuestro discurso, ¿no? Pero tenemos que tener todas esas capacidades, ¿no? Que te permitan al final cambiar la cultura de una organización, ¿no? Uh-huh. Mencionas también al comité de dirección, ¿no? Entonces, a ver, yo imagino que si hay un grupo de personas al que hay que implicar en la cultura de ciberseguridad, ese es precisamente, ¿no? El comité, sí. la junta directiva. Entonces, ¿qué aceptación está gozando el papel de CISO entre los roles directivos más tradicionales? Bueno, vamos a ver, yo diría que el rol del CISO como directivo de una compañía pues es algo que poco a poco va creciendo, ¿no? Y poco a poco se va viendo. Esto, digamos, pues al final es pues el resultado de muchos factores actuando juntos, ¿no? O sea, el primero es el protagonismo que la ciberseguridad está cogiendo en el mundo, por lo general. O sea, una empresa no se puede abstraer de lo que está pasando en el mundo, de cualquier directivo, alto directivo hoy en día ha oído hablar de temas como WannaCry o ataques globales o que es un ransomware o lo que está pasando en el día a día, digamos, en España, en lo relativo a empresas que sufren ciberataques, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, las empresas y la alta dirección es muy sensible a la regulación, digamos, y la regulación cada vez aprieta más en materia de ciberseguridad. Combinando, digamos, agentes externos en los que además tú tienes stakeholders, clientes que te preguntan y te exigen en materia de ciberseguridad, la alta dirección, digamos, al final que se preocupa por lo que realmente se deben preocupar, quiero decir, por lo realmente importante para una empresa, van viendo que la ciberseguridad es importante para una empresa porque es importante para el contexto alrededor de la empresa y por el impacto que puede estar teniendo en esa propia empresa, ¿no? Esto quiere decir que poco a poco un CISO pues va teniendo más protagonismo, más visibilidad, tienes más acceso al comité de dirección, tienes más posibilidades de explicar de qué va la ciberseguridad, de hacerles entender qué es el riesgo en materia de ciberseguridad, porque muchas veces no lo entienden, tienes que modular el discurso y esto poco a poco, mirando estos factores externos e internos, pues lo que ha producido es que esta figura de CISO se vea como absolutamente necesaria a niveles directivos dentro de una compañía, ¿no? Y yo creo que este es el camino que ha tenido Ferrovial. Obviamente no es un camino en el que hace 10 años se entendiera que un CISO debía ser una figura directiva en una compañía, ¿no? Se veía como algo muy pegado a la tecnología. Hoy en día se ve como algo absolutamente distinto. De hecho, tradicionalmente el CISO o era un rol que estaba englobado dentro de las funciones del CIO o era una persona que dependía de ese CIO. Porque en realidad la figura del CIO, que existe desde hace muchos años, entra en conflicto con la del CISO muchas veces, ¿no? Porque los CIOs se esfuerzan por brindar servicios que sean confiables, eficientes, lo más rápido posible, mientras que los CISOs parece que actúan de freno, ¿no? Porque buscan entregar esos servicios de manera segura. Entonces, ¿es inevitable ese choque entre CIO y CISO? Bueno, vamos a ver, inevitable es si entendemos que tenemos objetivos distintos, pero yo creo que tenemos los mismos objetivos. Es verdad que un CIO debe entender que dentro de sus funciones, es decir, el desarrollar productos y servicios con calidad, también tiene que ver, digamos, esta calidad tiene que ver con la seguridad, digamos, y cuando hablamos de un buen producto o un servicio, la calidad se tiene que tener en cuenta. Por otro lado, los CISOs tenemos que entender que dentro de esa calidad de un producto o un servicio está que tenga buena experiencia de usuario, que, digamos, tenga buena aceptación, es decir, nosotros tenemos que comprender lo que ve el CIO y el CIO tiene que comprender lo que ve el CISO.
pero yo veo, digamos, más puntos de encuentro que de desencuentro, ¿no? Aquí el CEO de la compañía es compañera mía, o sea, digamos, los dos reportamos al mismo director general y tenemos una relación muy cordial, ¿no? O sea, no tiene por qué ser mala relación, yo creo, pero nos tenemos que entender en las dos direcciones. Es verdad, porque muchas veces se dice que tradicionalmente el CEO debería ser sensible, el CEO debería entender, que sí, pero el CISO también debe entender lo que una compañía espera cuando pone en marcha un sistema o un servicio, ¿no? Digamos, lo que menos quiere ver son problemas. Uh-huh. Y los dos tenemos que ser sensibles en ambas direcciones. No, porque yo creo que esta visión del CISO, bueno, de la ciberseguridad como freno para el negocio, debería contrarrestarse, ¿no? Mostrando de qué manera puede ser un posibilitador, un driver. Entonces, ¿qué acciones de seguridad resultan clave para la productividad de una organización? Bueno, en términos de productividad, vamos a ver, obviamente hay muchas formas de hacer seguridad, ¿no? Y digamos, y cuando tú utilizas la tecnología para tener, digamos, una diferencia con respecto a otro tipo de compañías y para hacerlo, pues bueno, un driver diferencial y que te permita al final, pues triunfar, el uso de esa tecnología pues requiere que esta tecnología funcione bien. Entonces, es decir, los CISOs no podemos pretender que toda la tecnología, digamos, solo tenga en cuenta aspectos relativos a la seguridad. Hay muchas cosas que tener en cuenta. Nosotros efectivamente nos debemos, nosotros también debemos preocuparnos porque los sistemas y servicios que se desarrollan sean productivos y productivos. Quiere decir que al final, pues bueno, son fácilmente utilizables, usables. La utilización que hace el negocio de esta tecnología, como he dicho, constituye un factor diferencial y Ferrovial al final tiene un buen posicionamiento como compañía. ¿Por qué? Porque aprovecha la tecnología para diferenciarse, para competir, y eso lo tenemos que entender. Por otro lado, digamos, quitando eso, tampoco veo, digamos, absolutamente necesario que desde la parte de seguridad estemos muy preocupados por ser eficientes desde el punto de vista de tecnología. Nosotros tenemos que hacer que la tecnología esté razonablemente controlada y que la tecnología aporte al negocio lo que el negocio espera de la tecnología. Es como lo haríamos. Por otro lado, por supuesto, cualquier tipo de iniciativa, ahora los CISOs pues nos planteamos mucho estas aproximaciones de hacer la seguridad pues cuanto más transparente mejor. O sea, hoy en día, dependiendo de los servicios y productos que utilices, puedes impactar más directamente en las actividades de un negocio o de unos usuarios o de una manera, pues, puedo decir, más soterrada, más indirecta, más transparente, ¿no? Cualquier iniciativa de seguridad en la que esta seguridad esté embebida pero no se vea o no condicione la actividad de negocio, pues bienvenida es. Y es, digamos, la línea en la que solemos trabajar aquí en Ferrovial, ¿no? Bueno, pues mencionabas también, ¿no?, que el CISO pues tiene que reportar al comité y a veces se le tacha, yo creo, a esta figura de CISO de agorero, ¿no? Porque siempre está como hablando de los peligros de la transformación digital, los peligros de Internet, los peligros de esto, los peligros de aquello. Entonces, ¿se puede concienciar al comité sin recurrir al miedo? Bueno, es buena pregunta. Yo diría que no. O sea, decir, al miedo. Hoy en día, a ver, la forma de concienciar del CISO ha cambiado mucho también. O sea, nosotros es verdad que antiguamente hablábamos de hipótesis, de posibilidades, de cosas que podían pasar si no hacíamos. Hoy en día ese discurso ha cambiado completamente. Hoy en día las cosas pasan. Y pasan en todas las compañías y pasan en Ferrovial, que es muy grande. O sea, hoy en día no tenemos que concienciar con el de es que si no hago esto, lo otro. No, es que las cosas pasan. Es que la alta dirección se puede concienciar, digamos, directamente con los ejemplos que tienes fuera de la compañía, dentro de la compañía, afectando a tus vecinos o afectando, digamos, a compañías parecidas a la tuya, etcétera. Entonces ya digo que no es que no sea, no veo otra forma, porque es que al final, digamos, la seguridad de lo que va es de gestionar riesgo. Y lo que va, digamos, y lo malo de no tener seguridad es que tenemos unos impactos que pueden afectar, por supuesto, al negocio, pueden afectar a tu cuenta de resultados, pueden afectar a las personas, te pueden afectar legalmente, a tus infraestructuras. Es decir, es que seguridad es una palabra muy asociada al miedo, ¿no? Digamos, una manera de gestionar miedo, no hablo de ciberseguridad, hablo de cualquier tipo de seguridad. La seguridad es una forma de gestionar el miedo, o sea, de gestionar una serie de riesgos que en el fondo lo que te hacen es tener miedo, ¿no? Entonces, lo que no tenemos que tener es, de alguna manera, voy a utilizar la misma palabra, miedo, de utilizar el miedo como un driver, porque es que la seguridad va de eso. Obviamente, si no tuviéramos que protegernos de nada,
pues seguramente la función de seguridad no tendría ningún sentido. Lamentablemente es así. Luego, ¿qué pasa con la seguridad también? Es cuando pasan cosas bastante trágicas o dramáticas, y hablo de la seguridad en general, es cuando la gente pues pone más foco en solucionar las cosas. ¿Por qué? Porque eso genera miedo, porque eso genera, digamos, un trastorno muy grande. Y eso tiene mucho que ver con el miedo. Yo lo que diría es no tengamos, digamos, miedo a utilizar el miedo. Pero porque es la realidad. Seguridad tiene que ver con riesgo y el riesgo tiene que ver con consecuencias. Y las consecuencias, pues obviamente dan miedo. Claro, de hecho, se suele decir que cuando no pasa nada, nos quejamos de lo mucho que gastamos en seguridad. Y cuando pasa algo, nos lamentamos de no haber gastado más. Sí. Entonces, en general, los CISOs cuentan con los presupuestos necesarios. ¿Qué instrumentos tienen, por así decir, para...? Bueno, eso depende de cada compañía, la sensibilidad, la cultura, digamos, lo que signifique eso, digamos, la importancia de la seguridad, la tecnología para una compañía, de la digitalización, ¿no? Dependiendo de esto hay mayor o menor apuesta y mayor o menor interés y mayor o menor compromiso con la ciberseguridad. Obviamente a mí siempre me gustaría tener más presupuesto del que tengo, pero bueno, pues no me puedo tampoco quejar. Yo creo que hoy en día también es una cosa que ha ido cambiando. Es verdad que antes teníamos un poco este efecto Cassandra, ¿no? De lo de decir, bueno, es que, joder, pues si no pasa nada parece que ¿para qué invierto? Y luego pues solo voy a invertir cuando me pasa. Bueno, pues estos temas de que son un poco complejos, ¿no? Pero es que hoy en día pasan las cosas. O sea, ya hemos pasado un poco lo de si no pasa nada, ¿para qué invierto? Si invierto y no pasa nada, pero si no invierto entonces me pasa y pues no, ya da igual. Es que las cosas pasan. Las cosas pasan. Las cosas no solo, digamos, las compañías tienen bastantes drivers, o sea, digamos, que hacen que tú apuestes por la ciberseguridad. El primero es porque tú utilizas el mundo digital, como he dicho, para diferenciarte y competir, y tú tienes que controlar este mundo, y la ciberseguridad pues va de controlar este mundo digital. Es decir, lo necesitas para crecer como negocio. Tienes reguladores que lo que van a hacer es que por mucho que tú no te creas que tienes que apostar por ciberseguridad, te van a imponer apostar por la ciberseguridad. Pero es que tus stakeholders, es decir, cualquier práctica, cualquier buen gobierno de empresa hoy en día, una de las prácticas que tiene en cuenta es la ciberseguridad, que es una de las prácticas de la gestión de riesgo. Es decir, es que estás obligado a hacerlo. Te lo creas o no te lo creas. Cualquier auditor externo, cualquier auditor interno, por defecto va a ir a buscar un entorno de control en tu compañía que obviamente va a requerir de una inversión que la compañía tiene que haber hecho, ¿no? Si no, no va a encontrar nada. Entonces, todo esto hace que las compañías, de una u otra manera, tengan que invertir en seguridad, ¿no? Es absolutamente necesario. Y de hecho, cuando hablamos de invertir en seguridad, de gestionar la seguridad, normalmente mencionar ciberseguridad nos viene a la cabeza la tecnología, el hardware, los dispositivos, cortafuegos, etcétera, pero decías antes, ¿no?, que hay que pensar mucho más allá de la tecnología. Sí. Entonces, ¿qué importancia tienen en este caso también, pues, para vosotros los procesos, ¿no? Me refiero a políticas, directivas, planes directores. O sea, su importancia es absolutamente, voy a decir, de primer nivel para Ferrovial. O sea, nuestra aproximación en relación a la ciberseguridad es, pues bueno, la ciberseguridad es un proceso que hay que gestionar. O sea, nosotros lo que hacemos es tener un proceso homogéneo en todo el grupo, es decir, que es el que nos permite al final tener una visión global del riesgo de ciberseguridad que tenemos, y lo gestionamos como un proceso, es decir, desde que se identifican los riesgos hasta que se despliegan controles para gestionar esos riesgos. Y todo esto no tiene que ver nada con la tecnología, es decir, es cómo está el grupo, los diferentes negocios en materia de control, cómo mido el nivel de riesgo, el nivel de control, qué planes tengo que poner en marcha. Todo esto al final, digamos, si lo quieres industrializar, no deja de ser un proceso en el que la tecnología tiene una parte importante, pero los procedimientos también, las personas por supuesto, las políticas organizativas también, el cambio cultural que he comentado, la necesidad de cambio cultural también, ¿no? Entonces al final la tecnología tiene un papel, pues obviamente importante, pero no es el único ni mucho menos. De hecho yo creo que los CISOs están creciendo en las compañías porque las compañías, para empezar, están entendiendo que esto de la ciberseguridad es mucho más que gestionar un antivirus o un firewall, ¿no? Esas cosas yo creo que poco a poco pertenecen al pasado. De hecho, igual otra pieza clave en este puzzle de la ciberseguridad es el cumplimiento normativo, el compliance, ¿no? Pero claro, compliance no es lo mismo que seguridad, porque el cumplimiento suele
representar una mentalidad más de auditoría, ¿no? De papeleo, de checks, listas de verificación, mientras que la seguridad exige una mentalidad más táctica, más estratégica, ¿no? De reducir riesgos en el mundo real. Entonces, centrarse exclusivamente en el cumplimiento podría llegar a socavar la seguridad de la organización. Sí, bueno, a ver, tanto la palabra seguridad como la palabra cumplimiento son dos términos súper genéricos. Claro. Dependiendo de lo que una persona quiera o pueda entender por cumplimiento, pues cumplimiento puede ser algo más banal, más superfluo, más, como dices tú, de check de papel, pueden ser muchas más cosas, ¿no? En cualquier caso, las dos cosas tienen que estar muy alineadas y tienen que trabajar de la mano. Si entendemos por cumplimiento, como has dicho tú, ese nivel en el que las cosas las hago sobre el papel y tengo ahí unos gráficos que dicen que voy para arriba y para abajo, y eso al final no está relacionado con nada tangible, pues obviamente eso va en detrimento de la seguridad, por supuesto, ¿no? Digamos, si tú tienes una certificación y es un sello, como digo yo, una etiqueta de Denis del Mono que te la han dado y no hay nada detrás, que a veces puede pasar, pero otra cosa es que tú te tomes en serio lo que es el cumplimiento, y el cumplimiento obviamente relacionado con la seguridad pues es muy positivo, ¿no? No hay que quedarse solo, digamos. Por eso yo quizás es que vivo la palabra cumplimiento como mucho más cosas, ¿no? Uh-huh. Digamos que lo que podemos entender así a primera vista. Que un check en la lista. Totalmente. A ver, la práctica más bonita o más interesante o más madura es aquella en la que ese check en una lista y un papel está completamente trazado al final con una serie de controles que pueden ser organizativos, pueden ser técnicos, pueden ser relativos a recursos humanos, es decir, en el que lo que yo digo a alto nivel está sucediendo también a bajo nivel. Todo es trazable, todo es medible, todo es revisable y auditable. Ese es el modelo perfecto y es el que tratamos de conseguir. Y en una empresa pues como Ferrovial, global, que tiene todo tipo de proveedores, a menudo, claro, se comparte una gran variedad de información, a menudo sensible, con estos proveedores, y al compartir esta información, lógicamente, se pierde cierto control, lo que implicaría un mayor riesgo de compromiso de la privacidad o de estos datos. Entonces, en este contexto, ¿cómo puede integrarse la gestión de riesgos dentro de la cadena de suministro con proveedores, compras, etcétera? Es un tema complejo, muy, muy complejo. O sea, de hecho, yo diría que hoy en día uno de los procesos que más deberían ocupar y preocupar a un CISO es el control de la cadena de suministro. No es solo porque compartamos información, sino porque ponemos nuestra vida en sus manos para muchas cosas. Muchas funciones están externalizadas. Esa externalización supone conexiones a nuestros entornos, no solo compartir información. Nuestra aproximación al final, pues nuevamente es la de proceso. Digamos, hay un proceso formal para el control de la cadena de suministro en materia de seguridad, que al final, pues bueno, de lo que va es de identificar niveles de riesgo, aplicar controles, exigir controles, revisar y auditar estos controles, ¿no? Digamos, si nos ponemos a hablar de tecnología, pues obviamente toda la compartición de información, y esto ya simplemente es a título de ejemplo, pues bueno, pues toda la información, si la puedes proteger con mecanismos de IRM, pues fenomenal cuando la compartimos, ¿no? Es uno de los mecanismos que utilizamos aquí. Pero ya digo, no es solo compartir. ¿Qué pasa si tienes proveedores que tienen conexiones, tienen VPNs, acceden a tus entornos, o les has delegado completamente la gestión de uno de tus procesos, ¿no? Digamos, obviamente ahora, digamos, nuestro perímetro de preocupación está muy extendido. Muchas veces la manera de entrar en una empresa es a través de tus proveedores. Lo hemos visto recientemente, digamos, con algunos de los incidentes que han aparecido, ¿no? En las últimas semanas, ¿no? Al final una empresa se ve afectada y la afectación de esa empresa impacta directamente o puede impactar en sus clientes, ¿no? Bueno, pues es algo que tenemos que controlar y debería ser una de nuestras principales preocupaciones. Imagino que otro tema delicado también en una empresa como Ferrovial de su dimensión es el de las adquisiciones y las compras de otras compañías, porque aquí uno podría encontrarse con un limón de ciberseguridad, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer para identificar potenciales brechas de seguridad, posibles problemas de seguridad en una compañía adquirida antes de que pasen a ser tu problema? Bueno, pues igual que hay due diligence y otro tipo de revisiones que se hacen cuando se adquieren compañías, la seguridad pues tiene que ser abordada dentro de ese proceso de due diligence o de revisiones previas a la due diligence que se hacen. Aquí lo hacemos así en Ferrovial. Es verdad que si yo me
me voy hace unos años, a bastantes años, pues seguramente no, la ciberseguridad no era considerada entre estos procesos, pero hoy en día ya sí se considera. O sea, cuando se dan valoraciones del entorno tecnológico de una empresa que se va a adquirir, también se da una valoración del entorno de control, de la ciberseguridad, y para identificar posibles riesgos dentro de esa compra, ¿no? Uh-huh. Eso ya lo hacemos. Y luego también algo que están obligadas a hacer las empresas, también con toda esta nueva normativa de la Ley de Protección de Datos y algunas regulaciones que están entrando en vigor, es la de reportar los incidentes de seguridad. Entonces, ¿tú crees que se reportan todos los incidentes? Bueno, seguramente... Bueno, a ver, yo diría que seguramente no, pero y ahí hay dos maneras de verlo. Habrá una intencionada y otra no intencionada, ¿no? Digamos, esto de reportar incidentes es una cosa relativamente nueva, que bueno, con o sin regulación sí hay reportes de incidentes a veces con la administración o incluso se comparten incidentes entre, digamos, empresas privadas, ¿sabes? Pero esta formalización es relativamente nueva, tenemos que darle un poco de tiempo pues para que los incidentes no se vean como una vergüenza de la empresa, ¿no? O sea, aquí es verdad que se sigue pensando que eso es otra cosa que ha cambiado en el mundo de los CISO. O sea, hemos pasado de tener esas vergüenzas a exponer situaciones en las que nosotros somos víctimas, no somos culpables de nada, eso somos víctimas. Hemos aprendido a entender que esas cosas no es que nos puedan pasar, es que nos pasan, o les pasan a nuestros vecinos, a nuestros compañeros. Debemos estar unidos, debemos compartir información para estar mejor preparados. Y desde luego hoy en día, pues las agencias en materia de ciberseguridad española, pues son una de las, digamos, es uno de los puntos en los que tú te puedes apoyar, ¿no? Y te pueden ayudar. Es decir, que no lo veo solo como una obligación el reporte, ¿no? Sino lo veo como una manera de compartir algo que te ha pasado y buscar ayuda, digamos, y así es como debería entenderse. Cuanto esto vaya calando y poco a poco va calando, pues habrá a lo mejor un mayor reporte de incidentes. Uh-huh. Y volviendo también al tema de la cultura de seguridad, siempre nos han repetido hasta la saciedad que el eslabón más débil de la cadena de la seguridad de la organización es las personas, ¿no? El individuo. Entonces, también hace poco leí una estadística que decía que el 95% de los ataques necesitan que el usuario haga clic. O sea, que al final es este usuario el que se transforma en este eslabón débil. Y lo cierto es que llevamos décadas, yo empecé en el año 95 y ya se hablaba de concienciar a los usuarios, pero esto parece que la concienciación no da resultado. Entonces, ¿por qué crees que siguen teniendo éxito los mismos ataques de siempre, como el phishing y los emails, cosas parecidas? Bueno, lo primero te diré que es, efectivamente, vamos, yo soy de los que sigue pensando, aunque hayamos utilizado esa frase 1000 veces, que es que la persona es el eslabón más débil de esta cadena, ¿no? Las personas tienden, por naturaleza, somos confiables, tendemos a confiar, ¿no? Y somos despistadas, ¿no? Digamos, pues estos atributos que tienen las personas, pues se aprovechan muy bien cuando quieres perpetrar ciberataques, ¿no? Coger a alguien despistado y que haga clic. Es verdad que mucho ataque pasa por el clic. Muchas veces, como decimos nosotros, no es que te quite las cosas, es que las regalas, ¿no? Entonces, pues efectivamente, hay que seguir concienciando. La concienciación es absolutamente necesaria, tiene un límite, es decir, llega un momento en el que por mucho que conciencies, es verdad que los ataques, los engaños han pasado de ser muy burdos a ser ahora bastante sofisticados. Yo soy el primero que, si soy un objetivo, un target, y conocen mi contexto y conocen cómo me muevo, pues obviamente podría hacer clic en un sitio indebido. Y es verdad que muchos ataques que a lo mejor van a explotar la vulnerabilidad de sistemas de back office, pero todos empiezan entrando, por lo general, que es curioso, y llevan años entrando así, por el típico correo, por el típico sí, o por el típico acepto, o por un engaño burdo siempre producido a nivel de un puesto de trabajo con un usuario, ¿no? La concienciación hay que, digamos, siempre mantenerla, hay que reforzarla, pero es lo que digo, tiene un límite, ¿no? Llega un momento en el que tampoco podemos poner en la mano del usuario toda la responsabilidad. Por otro lado, también te diría que qué le pasa al usuario. Si queremos hacer un usuario más comprometido, más espabilado, o un empleado, es verdad que no hay solo que concienciarlo, hay que hacerle también a veces, y esto pues es algo que también debatimos bastante, hay que hacerle responsable de las acciones. O sea, una persona que, es decir, por defecto y de manera sistemática, no ponga atención a cualquier cosa que le entra por correo, ya podemos tener los mejores mecanismos tecnológicos que tarde o temprano vamos a ser comprometidos, ¿no? Entonces si la gente se toma las cosas con responsabilidad, también
las vamos cambiando y mejorando. A nadie se le ocurre en su entorno personal o privado dormir con la puerta de su casa abierta. Si le preguntas a cualquiera dirá qué tontería, no voy a dejar la puerta, si es que me quitan, ¿no? Se siente responsable de lo que tiene ahí dentro, ¿no? O de poner la alarma, o de cerrar las ventanas. Cuando tú te trasladas a tu mundo profesional, ya mucha gente no siente la misma responsabilidad, ¿no? Esto es de la empresa, esto no es... Entonces, bueno, es como si en un cajero dijera, no, si es que mi contraseña para coger el dinero con mi tarjeta es 1111 y lo voy a decir por todos los sitios. Aquí pues no se te ocurre, ¿no? O sea, cuando alguien vive algo como suyo, como de su responsabilidad, de su entorno, pues no hace falta concienciar tanto como cuando tú no sientes ninguna responsabilidad. Hay que combinar eso, responsabilidad y concienciación. Entonces, bueno, hablamos de los usuarios en general, que, bueno, por lo que vemos, en todos estos años no han mejorado mucho su concienciación. Pero si ahora ya vamos a las personas más especializadas en el ámbito de la ciberseguridad, en los últimos años, en los últimos 2-3 años, se está hablando muchísimo de que hay una tremenda escasez de talento en ciberseguridad, que hay una brecha enorme entre la oferta y la demanda. ¿Vosotros cómo lo estáis viviendo? Bueno, yo cuando hablamos de oferta y demanda también depende un poco de los perfiles. Para que te hagas una idea, digamos, en Ferrovial, por lo general, lo que hacemos es externalizar muchas funciones operativas. Es decir, nosotros el talento que buscamos es un talento de un perfil de gestor, ¿no? En este caso sería gestor de ciberseguridad, como puede ser gestor de cualquier otro tipo de práctica, ¿no? Entonces, obviamente, si yo dijera, ¿a ti te afecta la falta de talento de gente con grandes conocimientos de hacking, etcétera? Y digo, bueno, yo es que ese talento, al final lo adquiero vía servicio a través de compañías. No estoy preocupado por ese tipo de talento en la medida en la que las compañías me lo puedan facilitar. Me preocupa el talento gestor, o sea, en mi caso, más que el técnico. Y bueno, pues sí, pues también hay, no sé decir hay falta de talento, yo creo que talento hay mucho, lo que pasa es que a veces ese talento no está bien pagado, ese talento emigra de España, entonces habría que ver qué quiere decir, que es que, oye, soy incapaz de contratar a alguien por cuánto dinero. Porque si tú pagaras a mucha gente y no se va a hacer de una manera proporcional a lo que puede, no sé, ganar en Suiza, en Reino Unido, en Estados Unidos, pues seguramente mucho del talento que hemos perdido volvería, ¿no? Y esto al final es como uno quiera verlo. España tiene mucho talento en materia de ciberseguridad. Cuando digo mucho es que desde el punto de vista cualitativo, cuantitativo, pues bueno, es ni mucho ni poco. Es verdad que parecería que hay poco, pero también esto depende de lo que estés dispuesto tú a pagar por ese talento. Y bueno, de hecho también muchas empresas, cuando no encuentran ese talento para contratarlo internamente, acuden a proveedores externos de servicios de seguridad gestionados. Es lo que hacemos nosotros. Entonces, ¿qué parte de la estrategia de ciberseguridad te parece sabio externalizar a un MSSP y cuál no debería hacerse in-house? Bueno, a ver, yo creo que no hay fórmulas mágicas ni matemáticas para decir esto es mejor que lo otro. Esto depende de perfiles de compañía, de organizaciones, de cómo se entienda pues que una compañía debe desempeñar sus funciones, etcétera. No hay una fórmula matemática. Y sí que te diría que Ferrovial, por lo general, y por política, todo aquello que tiene que ver con funciones más operativas es externalizado. Lo que reside en Ferrovial es la gestión de las funciones o la gestión de las diferentes disciplinas, ¿no? Cuando vamos a los niveles operativos, esto por lo general se ha delegado en terceros que seguramente muchas veces lo pueden hacer mejor que nosotros. Esto lo aplicamos a ciberseguridad y a muchas otras cosas, pero es verdad que hay compañías que apuestan hoy en día por internalizar, es decir, están volviendo a un modelo más de hacerlo todo in-house, ¿no? ¿Qué es mejor? Pues esto depende del perfil de compañía y lo que una compañía entiende que tenga que hacer. O sea, yo no veo fórmulas matemáticas, no había manera de argumentar si esto es mejor que lo otro. Lo mejor para una compañía es lo que realmente funcione para esa compañía. Y bueno, otra forma también de delegar es, en vez de recurrir a otras empresas, recurrir a algoritmos de inteligencia artificial, machine learning, deep learning. Entonces, ¿qué crees que puede automatizarse y qué no, que tiene que también residir dentro del control de operadores humanos? Pues esto te diría que dependerá de cuándo me hagas la pregunta, ¿no? O sea, a lo mejor hoy en día hay mucho más que debe estar en manos de humanos y en no muchos años pues habrá cada vez menos cosas en manos de humanos. Desde luego, vamos a ver, es verdad que la seguridad o la gestión de este riesgo tiene mucho que ver con entender el comportamiento usual de las cosas, el comportamiento anómalo, detectar patrones que no corresponden a tu forma normal de hacer las cosas.
Y desde luego en esto, poco a poco, las máquinas pues tienen mucho que decir. Y me atrevo a decir que sí, que seguramente acaben siendo más listas que nosotros a la hora de detectar comportamientos anómalos, separarlos de los demás, levantar una serie de alertas y además reaccionar de una manera desatendida ante esas alertas. O sea que en este caso, pues el papel protagonista de las máquinas, de la inteligencia artificial en el presente / futuro va a ser absolutamente fundamental. En ciberseguridad desde luego, pero como lo va a ser en otras tantas cosas. Y bueno, de hecho, ahora que estamos como echando la vista al futuro, siempre que se tiene a un experto se le suele preguntar por cómo ve el futuro del sector, cómo va a evolucionar en los próximos años, pero a mí me gusta preguntar justamente lo contrario. Preguntar qué es lo que no va a cambiar. Tú, Juan, ¿qué crees que seguirá siendo igual en ciberseguridad en los próximos años? Bueno, no lo sé. Acá hemos dicho varias cosas, ¿no? Es verdad que a veces pensamos que los problemas que tienen que ver con la ciberseguridad, con los incidentes, son cosas muy, muy complejas, pero si echamos mano atrás de las cosas que nos van pasando, caemos siempre en los mismos errores. Y a lo mejor esto es verdad que no tiene visos de cambiar en los próximos años. Es decir, al final nos acaban haciendo las cosas por una mala configuración, por una falta de parcheado, por una falta de actualización, por un empleado que al final no está bien concienciado o no asume una responsabilidad. Y esas cosas, hoy en día seguimos sufriendo ataques por correo, que son los que siguen teniendo éxito, pero como hace 10 años. Entonces, ¿llegaremos a cambiar la forma en la que somos vulnerables? Pues yo diría que seguramente no. Digamos, tendremos más tecnología a nuestra disposición, tendremos más ayuda de las máquinas, tendremos más... Pero allí donde al final podamos meter la pata con una configuración o con un parcheado, con los errores de toda la vida, voy a decir, no buscando sofisticación a las cosas, pues seguramente volveremos a cometer los mismos errores. Y ya para terminar, a ti, Juan, ¿qué es lo que más te preocupa en ciberseguridad, pero ya como usuario, como individuo? Bueno, o sea, más que en ciberseguridad, diría, digamos... Como ciudadano de a pie, me refiero. Sí, digamos, al final la dependencia que tenemos del mundo digital es creciente, cada vez mayor, y llegará un momento que es verdad que el papel de los humanos en todo esto pues será menor, a la hora de decidir, a la hora de reaccionar, a la hora de... Y bueno, pues nos espera un panorama, voy a decir, por un lado, fascinante desde el punto de vista de tecnología, de digitalización, de calidad de vida, por supuesto, pero en el cual este protagonismo de las máquinas será tal que el control de toda esa tecnología, de todas esas máquinas, se va a volver fundamental. No solo a la hora de tener grandes incidentes que produzcan disrupción de servicios, de negocios, sino a la hora también de condicionar a las personas, influir en las personas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿cómo vamos a ser capaces de controlar, ¿no? Digamos, y de hacer que las cosas funcionen como tienen que funcionar? Es una cosa que como ciudadano también, porque yo al final soy muy también usuario de las tecnologías, pues me puede preocupar, ¿no? A ver cómo vamos a ser capaces de controlar todos los grandes retos que ya se vislumbran, ¿no? Que vienen ya ahí aproximándose en el horizonte. Bueno, pues muchísimas gracias, Juan, por haber compartido este rato con nosotros y tus puntos de vista. Y a ti que nos has estado escuchando, también muchas gracias por tu atención y te animamos a que sigas descubriendo nuevas pistas sobre cómo proteger tus activos más valiosos en nuestro podcast Eleven Paths Radio y en todos los recursos gratuitos de nuestra página web. Hasta el próximo episodio.